El autobús se detuvo con un chirrido metálico que pareció rasgar el silencio de crepúsculo. Clara Mendoza fue la única pasajera en descender en aquella parada olvidada, un simple poste de madera carcomida con un letrero apenas legible que anunciaba Rotmurmi 3 km. El conductor, un hombre de rostro curtido por los años y ojos que evitaban mirar directamente hacia el camino de tierra que se perdía entre los árboles, murmuró algo que sonaba como una advertencia. Clara no alcanzó a escucharlo. El rugido de motor ahogó sus palabras mientras el vehículo se alejaba, dejándola sola con su maleta y el peso de 20 años de preguntas sin respuesta. El viento de octubre arrastraba hojas muertas en pequeños remolinos, y el cielo se teñía de ese púrpura enfermizo que precede a las noches sin luna. Clara respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire húmedo que olía a tierra mojada, a madera podrida y a algo más, algo que no podía identificar pero que despertaba en ella una inquietud primitiva. «Estoy aquí», pensó. «Después de tantos años, finalmente estoy aquí». Comenzó a caminar por el sendero, sus botas crujiendo sobre la grava suelta. A ambos lados, los árboles se alzaban como centinelas retorcidos, sus ramas desnudas entrelazándose sobre su cabeza formando un túnel natural que bloqueaba la escasa luz restante. Entre el susurro del viento, Clara creyó escuchar algo. ¿Voces? ¿Risas infantiles? Se detuvo, conteniendo la respiración. Silencio. Solo el viento. Solo las hojas. Solo su imaginación alimentada por años de obsesión con este lugar maldito. Clara Mendoza tenía 35 años, pero en ese momento, caminando hacia Rotmurmi, se sentía como la niña de 15 que había sido cuando su hermana menor, Lucía, desapareció sin dejar rastro. Lucía tenía entonces 12 años, cabello negro como el ébano y una risa que podía iluminar las habitaciones más oscuras. Había sido la 14ª niña, la última de las 14 que se desvanecieron en este pueblo durante el verano de 2003. El pueblo apareció ante ella como un cadáver que se negaba a aceptar su muerte. Las casas victorianas, alguna vez orgullosas, ahora mostraban ventanas rotas como cuencas vacías y porches que se hundían bajo el peso del abandono. La calle principal estaba desierta, los comercios, clausurados con tablas que el tiempo había vuelto grises. Solo unos pocos faroles funcionaban, proyectando charcos de luz amarillenta que apenas penetraban la oscuridad creciente. Pero no estaba completamente abandonado. Clara sabía que aproximadamente 50 personas aún vivían aquí, los que se negaban a marcharse, los que no tenían a dónde ir, o los que guardaban secretos demasiado pesados para cargar en otro lugar. El Rotmurmi se alzaba al final de la calle, un edificio de 3 pisos con fachada de ladrillo ennegrecido por décadas de lluvia ácida. Un letrero de neón parpadeaba intermitentemente, algunas letras fundidas, deletreando R-N. Era el único lugar donde hospedarse en kilómetros a la redonda. Clara empujó la pesada puerta de roble y fue recibida por el calor de una chimenea y el olor a café rancio mezclado con ambientador de pino artificial. El vestíbulo era pequeño, decorado con muebles que habían conocido mejores días en algún momento de los años 70, sillones de terciopelo desgastado, lámparas con pantallas de flecos, y fotografías enmarcadas que mostraban a Rotmurmi en su época de gloria, cuando el molino textil aún funcionaba y el pueblo rebosaba de vida. Detrás del mostrador de recepción, una mujer de unos 60 años levantó la vista de la revista que leía. Su rostro era anguloso, severo, con pómulos marcados y ojos de color del acero. El cabello gris estaba recogido en un moño tan apretado que parecía estirar la piel de su frente. Una placa dorada en su pecho la identificaba como Eleanor Vance, propietaria. «No recibimos muchos visitantes», dijo Eleanor, sin rastro de bienvenida en su voz. «Especialmente en esta época del año. Necesito una habitación. Una semana, tal vez 2». Eleanor entrecerró los ojos, estudiándola con la precisión de alguien que cataloga amenazas. «¿Periodista? No. ¿Policía? Tampoco. Entonces, ¿qué la trae a Rotmurmi, señorita?» «Mendoza. Clara Mendoza». El nombre cayó entre ellas como una piedra en un estanque inmóvil. Clara observó cómo el reconocimiento atravesaba el rostro de Eleanor, cómo sus labios se apretaban hasta formar una línea blanca, cómo sus dedos se crispaban sobre el borde de la revista. «Mendoza», repitió Eleanor, pronunciando cada sílaba como si probara algo amargo. «La hermana de una de las niñas. Lucía. Se llamaba Lucía». Eleanor permaneció en silencio durante un largo momento. El reloj de pie junto a la chimenea marcaba los segundos con golpes secos, como un corazón mecánico latiendo en el pecho de aquel edificio moribundo.
Debería marcharse, dijo finalmente Eleanor. Este pueblo no tiene nada que ofrecerle. Solo fantasmas y respuestas que es mejor no encontrar. No me iré sin saber qué le pasó a mi hermana. ¿Y cree que 20 años después encontrará algo que la policía, el FBI y media docena de investigadores privados no pudieron? Clara colocó su maleta en el suelo y se inclinó sobre el mostrador, acercándose lo suficiente para ver las venas rojas en los ojos de Eleanor, para oler el whisky barato en su aliento. La policía dejó de buscar después de 6 meses. El FBI se retiró cuando los fondos se agotaron. Los investigadores privados encontraron paredes en cada esquina, pero ninguno de ellos tenía lo que yo tengo. ¿Y qué es eso? Recuerdos. Clara tocó su sien. Estuve aquí ese verano, señor Vance. Vine con mi familia a visitar a la tía Rosario, la hermana de mi madre. Viví en este pueblo durante 3 semanas antes de que Lucía desapareciera. Y hay cosas que recuerdo, cosas que he pasado 2 décadas tratando de entender. Eleanor bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba un formulario de registro y una llave antigua de latón. Habitación 7. Segundo piso, al final del pasillo. El desayuno se sirve a las 7. Hizo una pausa antes de agregar, y le sugiero que no salga después del anochecer. Las calles de Rottmoor Me no son seguras cuando oscurece. ¿Por qué? Eleanor le sostuvo la mirada, y por primera vez, Clara vio algo más que hostilidad en aquellos ojos grises. Vio miedo, porque hay cosas en este pueblo que la oscuridad despierta, cosas que es mejor dejar dormidas. La habitación 7 era pequeña pero limpia, con una cama individual cubierta por un edredón floral desteñido, un escritorio de madera junto a la ventana y un baño diminuto con azulejos que alguna vez fueron blancos. Clara dejó su maleta sobre la cama y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver la calle principal y, más allá, las siluetas de los edificios abandonados del viejo molino textil. Las estructuras industriales se recortaban contra el cielo nocturno como esqueletos de gigantes olvidados, sus chimeneas apuntando hacia las estrellas como dedos acusadores. El Rottmoor Mill había sido, durante casi un siglo, el corazón económico de la región. Miles de trabajadores habían pasado por sus instalaciones, produciendo telas que se exportaban a todo el país. Pero en 1987, un incendio devastador había destruido la mayor parte de las instalaciones, matando a 37 trabajadores atrapados en el turno nocturno. El molino nunca volvió a abrir, y el pueblo comenzó su lento descenso hacia el olvido. Sin embargo, lo que había puesto a Rottmoor Me en el mapa no fue la tragedia del incendio, sino lo que ocurrió 16 años después. Entre mayo y agosto de 2003, 14 niñas de entre 8 y 13 años desaparecieron sin dejar rastro. Algunas eran residentes del pueblo, otras, como Lucía, estaban de visita. No había patrón aparente. Desaparecían de sus camas, de los parques, de las calles, de cualquier lugar y a cualquier hora. Lo único que las conectaba era Rottmoor Me. Nunca se encontró un solo cuerpo, ni una prenda de ropa, ni una gota de sangre. Las niñas simplemente se desvanecieron. Clara abrió su maleta y extrajo una carpeta gruesa, desgastada por años de manipulación. Dentro había recortes de periódicos, informes policiales obtenidos a través de contactos cuestionables, fotografías y páginas de sus propias notas. Había pasado los últimos 10 años investigando, reuniendo cada fragmento de información disponible sobre las desapariciones. Pero lo que la había traído aquí, finalmente, después de tantos años, no era nada de eso. Era el sueño. Hacía 3 meses, había comenzado a soñar con Lucía. Al principio eran solo fragmentos. El rostro de su hermana, su risa, el vestido azul que llevaba el día que desapareció. Pero gradualmente, los sueños se volvieron más claros, más específicos. Lucía aparecía en un lugar oscuro, húmedo, donde el agua goteaba desde algún punto invisible y las paredes parecían hechas de piedra antigua. Y cada noche, Lucía susurraba las mismas palabras. «Ven a buscarme, Clara. Todavía estamos aquí. Todas nosotras. Esperando». Clara sabía que probablemente era su subconsciente procesando años de trauma y culpa. Después de todo, la noche que Lucía desapareció, Clara debería haber estado con ella. Había prometido llevarla a ver las luciérnagas en el viejo cementerio, pero en el último momento había elegido quedarse en casa viendo una película con un chico del pueblo que le gustaba. Cuando despertó a la mañana siguiente, la cama de Lucía estaba vacía, y Clara nunca volvió a ver a su hermana. Un golpe en la puerta la arrancó de sus pensamientos. Se acercó cautelosamente y preguntó,
¿Quién es? Soy Milo, el hijo de Eleanor. Le traje unas toallas extra. Bueno, quería conocerla. Clara abrió la puerta y se encontró con un joven de unos 25 años, delgado, con cabello rubio despeinado y ojos que parecían demasiado grandes para su rostro. Había algo en él, algo ligeramente perturbador en la forma en que la miraba, como si pudiera ver a través de ella. Gracias, dijo Clara, tomando las toallas. Milo no se movió. Permaneció en el umbral, sonriendo con una expresión que no llegaba a sus ojos. Usted es la hermana de Lucía Mendoza. La recuerdo. Solíamos jugar juntos, ¿sabe? Antes de todo. ¿La recuerdas? Claro, recuerdo a todas. La sonrisa de Milo se ensanchó. Este pueblo nunca olvida, señorita Mendoza. Y ellas tampoco. Antes de que Clara pudiera preguntar qué significaba eso, Milo dio media vuelta y desapareció por el pasillo, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos y un silencio que parecía más pesado que antes. Clara cerró la puerta y pasó el cerrojo. A través de la ventana, creyó ver movimiento entre las sombras de los edificios abandonados del molino, una figura pequeña, del tamaño de una niña, que la observaba desde la distancia. Parpadeó, y la figura había desaparecido. Lucía, pensó, ¿eres tú? Pero la noche no ofreció respuestas. Solo el viento aullando entre las ruinas del molino, sonando casi como el llanto de 14 niñas que nunca fueron encontradas. Clara no durmió esa primera noche en Rottmoor. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba sonidos que no podía explicar. Crujidos en el pasillo, susurros que parecían filtrarse a través de las paredes, y en algún momento de la madrugada, el inconfundible sonido de pasos pequeños corriendo sobre el piso de madera del ático. Pasos de niña. Cuando finalmente el amanecer tiñó el cielo de un gris pálido, Clara se levantó sintiendo el peso del agotamiento en cada músculo de su cuerpo. Se miró en el espejo del baño y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, ojeras profundas, piel cetrina, ojos inyectados en sangre. Pareces un fantasma, pensó. Tal vez eso es lo que necesito para encontrar a otros fantasmas. El comedor del Rottmoor era una habitación rectangular, con 6 mesas cubiertas por manteles de cuadros rojos y blancos. Las ventanas daban a la calle principal, ofreciendo una vista desoladora del pueblo bajo la luz matutina. La niebla se arrastraba entre los edificios abandonados como dedos espectrales, buscando algo que agarrar. Clara fue la primera en llegar. Se sentó junto a la ventana y esperó, observando cómo el pueblo despertaba lentamente la vida. Una anciana barría el porche de una casa cercana. Un hombre de mediana edad paseaba a un perro viejo y renqueante. 2 adolescentes caminaban hacia lo que parecía ser una escuela improvisada en el antiguo ayuntamiento. 50 personas, recordó. 50 almas atrapadas en este lugar. El café está recién hecho. La voz la sobresaltó. Una mujer de unos 40 años había aparecido a su lado, sosteniendo una cafetera humeante. Era hermosa de una manera marchita, como una flor que alguna vez fue espléndida pero que ahora comenzaba a secarse. Cabello castaño con mechones grises, ojos verdes rodeados de arrugas prematuras, y una sonrisa que no lograba ocultar la tristeza que emanaba de ella. Gracias, murmuró Clara, aceptando el café. Soy Vera Holloway. Ayudo a Eleanor con el índice. Desde hace muchos años. Vera se sentó frente a ella sin pedir permiso. Y tú eres Clara Mendoza, la hermana de Lucía. Todo el pueblo sabe quién soy. En Rottmoor no hay secretos. O mejor dicho, todos los secretos son compartidos. Vera tomó la mano de Clara entre las suyas, y el contacto fue cálido, casi maternal. Lamento mucho lo de tu hermana. Lucía era una niña encantadora. Solía venir a la panadería que yo tenía en ese entonces, antes de que cerrara todo. ¿La conocías? Conocía a todas las niñas que desaparecieron. Los ojos de Vera se oscurecieron. Mi hija, Abigail, fue la 7ª. El aire pareció espesarse entre ellas. Clara sintió como su corazón se contraía ante el dolor desnudo en el rostro de aquella mujer. Lo siento muchísimo. No sabía. ¿Cómo ibas a saberlo? Los medios de comunicación mencionaban a las niñas por su nombre durante unos días y luego pasaban a la siguiente. 14 tragedias que se convirtieron en estadísticas, en un caso sin resolver que eventualmente fue archivado y olvidado. Vera retiró sus manos y las cruzó sobre su regazo. Pero nosotras, las madres, los padres, las hermanas como tú, nosotros no olvidamos. No podemos.
¿Por eso te quedaste en Rotmurmí? Vera miró hacia la ventana, hacia las ruinas del molino que se alzaban en la distancia. Me quedé porque irme significaría abandonar a Abigail. Mientras esté aquí, mientras camine por las mismas calles donde ella caminó, mientras respire el mismo aire, de alguna manera, ella sigue viva para mí. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Suena patético, ¿verdad? Suena humano. Vera le dedicó una sonrisa agradecida, frágil como cristal. Hay otros como nosotras, familiares de las niñas que se negaron a marcharse. Margaret Thorne perdió a sus dos hijas, Emily y Charlotte. Tiene 78 años y dice que no morirá hasta saber qué les pasó. El padre de Iris de Lacroix, Antoine, vive en una cabaña en las afueras del pueblo. Apenas habla con nadie, pero cada noche prende una vela en la ventana por si su hija regresa. Y está Thomas, pero él es diferente. ¿Diferente cómo? Vera vaciló, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Thomas Crane era el sheriff de Rotmurmí cuando ocurrieron las desapariciones. Su hijastra, Nina, fue la 10ª niña en desaparecer. Después de que el caso fue cerrado, Thomas renunció a su puesto. Dicen que perdió la cabeza, que la culpa lo consumió porque no pudo protegerla. Ahora vive en el viejo faro abandonado, al norte del pueblo. Algunos dicen que se ha convertido en un ermitaño loco, otros dicen que sigue investigando, que nunca dejó de buscar. Clara sintió un chispazo de esperanza. ¿Crees que hablaría conmigo? No habla con nadie. Pero si vas a remover el pasado de Rotmurmí, eventualmente te encontrarás con él. Solo te advierto una cosa, Clara. Vera se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Thomas Crane sabe cosas. Cosas que nunca contó a la policía, ni a los federales, ni a nadie. Y lo que sabe, lo ha destruido por dentro. Después del desayuno, Clara salió a explorar el pueblo. Necesitaba orientarse, familiarizarse con las calles que había olvidado después de 2 décadas. Y más importante aún, necesitaba encontrar la casa donde había vivido su tía Rosario, donde había pasado aquellas 3 semanas fatídicas del verano de 2003. El pueblo era pequeño, y no le tomó mucho tiempo encontrarla. La casa de la tía Rosario estaba en la calle Maple, una construcción de 2 pisos con fachada de tablones blancos que ahora estaban grises y descascarados. Las ventanas estaban tapiadas, y el jardín que su tía había cuidado con tanto esmero era ahora una jungla de maleza y hierbas salvajes. La tía Rosario había muerto 3 años después de las desapariciones. Oficialmente, fue un ataque cardíaco. Pero Clara siempre había sospechado que la verdad era más simple y más trágica. La tía Rosario había muerto de culpa. Lucía había estado bajo su cuidado cuando desapareció, y ese peso la había aplastado lentamente hasta detener su corazón. Clara estaba contemplando la casa cuando una voz a sus espaldas la hizo girar bruscamente. «Esa casa está maldita. Todos lo saben». Era un hombre alto, de unos 50 años, con barba descuidada y ropa de trabajo manchada de grasa. Sus ojos, de un azul desvaído, la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Maldita?», repitió Clara. «Desde que la niña desapareció». El hombre escupió en el suelo. Rosario Mendoza intentó venderla después, pero nadie quiso comprarla. Decían que por las noches se escuchaban voces, llantos de niña. Algunos vieron luces en las ventanas, aunque no había electricidad. Rosario murió poco después, y la casa ha estado vacía desde entonces. ¿Y tú quién eres? Earl Pritchard. Soy el único mecánico que queda en este pueblo de mierda. Señaló con el pulgar hacia un taller destartalado al final de la calle. Y tú debes ser la hermana, la que viene a remover la tierra en busca de huesos. Vengo a buscar respuestas. Earl soltó una risa amarga, desprovista de humor. Las respuestas que buscas están enterradas muy profundo, señorita. Y hay gente en este pueblo que hará cualquier cosa para que sigan enterradas. ¿Qué quieres decir con eso? Pero Earl ya estaba alejándose, sus botas pesadas resonando contra el pavimento agrietado. Solo un consejo, gratis, de mi parte, dijo sin volverse. No vayas al molino por la noche. Especialmente no vayas al sótano. Lo que hay ahí abajo, algunas cosas es mejor no verlas. Y antes de que Clara pudiera preguntar más, Earl desapareció dentro de su taller, dejándola sola con más preguntas que respuestas. La biblioteca de Rotmurmí era un edificio pequeño de ladrillo rojo, sorprendentemente bien mantenida en comparación con el resto del pueblo. Un cartel en la puerta anunciaba que abría solo 3 días a la semana, y por suerte, este era uno de ellos. El interior olía a papel viejo y a polvo acumulado.
ese aroma particular de los lugares donde el conocimiento duerme esperando ser despertado. Las estanterías se extendían desde el suelo hasta el techo, repletas de libros que parecían no haber sido tocados en años. Detrás del mostrador de préstamos, un hombre joven leía un libro de tapa negra. Era delgado, con gafas de montura gruesa y cabello oscuro peinado hacia atrás con demasiada gomina. Cuando Clara entró, levantó la vista y sonrió con genuina sorpresa. Una visitante. Esto sí que es un evento. Se puso de pie y extendió la mano. Soy Oliver Park, bibliotecario, archivista y, según algunos, el único habitante de Rockmore Me que aún cree en el poder de los libros. Clara estrechó su mano, notando que sus dedos eran fríos pero su apretón era firme. Clara Mendoza. Estoy buscando información sobre las 14 niñas, completó Oliver, y su sonrisa se tornó melancólica. Lo sé. Todo el pueblo habla de ti desde anoche. Eres la primera persona en años que viene específicamente por ese tema. Los periodistas dejaron de venir hace mucho tiempo. Ahora solo quedan los curiosos morbosos ocasionales, y esos no suelen visitar la biblioteca. ¿Tienes archivos sobre las desapariciones? Tengo todo lo que Rockmore Me ha producido desde su fundación en 1847. Periódicos locales, registros municipales, actas de nacimiento, de función, títulos de propiedad, y sí, tengo una sección completa dedicada al verano de 2003. Oliver rodeó el mostrador y le hizo una seña para que lo siguiera. Pero debo advertirte, Clara, hay cosas en esos archivos que no coinciden con la versión oficial de los hechos. ¿A qué te refieres? Oliver se detuvo frente a una puerta marcada como archivos, solo personal autorizado. La versión oficial dice que las 14 niñas fueron víctimas de un secuestrador serial nunca identificado. Posiblemente un vagabundo, alguien de paso, un monstruo anónimo que apareció, cometió sus crímenes y desapareció. Extrajo una llave de su bolsillo y abrió la puerta. Pero los registros cuentan una historia diferente. Una historia que involucra a este pueblo, a sus habitantes, y a secretos que se remontan mucho más atrás que 2003. La habitación era pequeña, iluminada por una única bombilla que proyectaba sombras duras sobre las cajas de cartón apiladas contra las paredes. Oliver se dirigió a una estantería en el fondo y extrajo una caja etiquetada con tinta roja. 1987. Incendio del molino. ¿El incendio? Clara frunció el ceño. Creí que venía a ver los archivos de 2003. Para entender lo que pasó en 2003, primero debes entender lo que pasó en 1987. Oliver depositó la caja sobre una mesa y la abrió, revelando docenas de carpetas amarillentas. El incendio que destruyó el molino no fue un accidente, y los 37 trabajadores que murieron, no todos eran trabajadores. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? Oliver extrajo una fotografía en blanco y negro y la colocó frente a ella. Mostraba el interior del molino después del incendio, vigas carbonizadas y maquinaria destruida. Pero en el centro de la imagen, parcialmente cubierto por escombros, había algo que hizo que el estómago de Clara se revolviera. Eran huesos, pequeños, demasiado pequeños para pertenecer a adultos, y había más de 37. Antes de 2003, dijo Oliver en voz baja, hubo otras niñas, muchas otras, niñas que desaparecieron durante décadas, cuyos casos nunca se conectaron porque ocurrían espaciados en el tiempo, uno cada pocos años. Niñas cuyos restos fueron encontrados en los escombros del incendio, pero cuyo descubrimiento fue ocultado. ¿Ocultado por quién? Oliver miró hacia la puerta, como asegurándose de que estaban solos. Por las mismas personas que todavía viven en este pueblo. Por las mismas familias que han estado aquí desde el principio. Su voz se redujo a un susurro. Rockmore Me tiene un secreto, Clara. Un secreto que se alimenta de niñas. Y cada ciertos años, ese secreto despierta hambriento. El silencio que siguió fue absoluto. Clara contempló la fotografía, esos huesos pequeños entre los escombros, y sintió que la realidad se desplazaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo exactamente, Oliver? Estoy diciendo que lo que pasó en 2003 no fue el principio. Fue una continuación. Oliver cerró la caja y la devolvió a la estantería. Y estoy diciendo que, si realmente quieres saber qué le pasó a tu hermana, vas a tener que desenterrar verdades que este pueblo ha mantenido enterradas durante más de un siglo. Clara tragó saliva, su mente procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Por qué ayudarme?
Oliver se quitó las gafas y las limpió con el borde de su camisa. Sin ellas, sus ojos parecían más oscuros, más antiguos de lo que su rostro joven sugería. Porque mi abuela fue una de las niñas que desaparecieron en 1952. Tenía 11 años. Mi familia nunca supo qué le pasó hasta que yo encontré estos archivos hace 5 años. Volvió a ponerse las gafas. Llevo todo este tiempo esperando a alguien con la determinación suficiente para hacer lo que yo no puedo hacer solo. ¿Y qué es eso? Exponer la verdad. Toda la verdad. Oliver le sostuvo la mirada. Pero debo advertirte algo, Clara. Cuanto más profundices, más peligroso se volverá. Y hay personas en este pueblo, personas que parecen normales, que harán cualquier cosa para proteger el secreto. ¿Quiénes? Oliver negó con la cabeza. Todavía no lo sé con certeza. Pero sospecho que la respuesta está en el molino, en lo que queda de él, en lo que hay debajo, en el sótano, pensó Clara, recordando las palabras de Al Pritchard. Lo que hay ahí abajo, algunas cosas es mejor no verlas. Pero Clara no había venido a Rothermere para cerrar los ojos. Había venido a abrirlos, sin importar lo que encontrara mirándola desde la oscuridad. Esa noche, Clara caminó hasta el borde del pueblo, donde los edificios abandonados de Molino se alzaban como monumentos a una tragedia olvidada. La luna llena iluminaba las estructuras con una luz plateada que hacía que las sombras parecieran más profundas, más vivas. Se detuvo frente a la entrada principal, una puerta de metal oxidado que colgaba de una sola bisagra. Más allá, la oscuridad era absoluta. No vayas al molino por la noche, había dicho Earl. Ven a buscarme. Clara, había susurrado Lucía en sus sueños. Todavía estamos aquí, todas nosotras, esperando. Clara encendió su linterna y dio un paso hacia adelante. Y desde algún lugar en las profundidades del edificio, creyó escuchar el eco de risas infantiles. El interior del molino olía a muerte. No era el hedor de la carne en descomposición, sino algo más sutil, más antiguo. El olor del tiempo detenido, del aire que no había circulado en décadas, de secretos pudriéndose lentamente en la oscuridad. Clara avanzó con cautela, el haz de su linterna cortando la negrura como un bisturí tembloroso. El vestíbulo principal era una caverna de sombras. Las ventanas rotas dejaban entrar rayos de luz lunar que dibujaban rectángulos fantasmales sobre el suelo cubierto de escombros. Maquinaria oxidada se alzaba a ambos lados como bestias mecánicas dormidas, sus engranajes congelados en posiciones que sugerían un movimiento interrumpido abruptamente. Telares gigantescos, carretes vacíos, cintas transportadoras que no habían funcionado en más de 30 años. Y en cada superficie, grabados en el polvo, había huellas. Huellas pequeñas, de pies descalzos, de niñas. Clara se arrodilló junto a una de ellas, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La huella era fresca, demasiado fresca. El polvo alrededor apenas había comenzado a sentarse sobre ella. Imposible, pensó. Nadie ha estado aquí en años. Nadie debería estar aquí. Un sonido la hizo levantarse bruscamente. Venía de arriba, del segundo piso, el crujido inconfundible de madera bajo el peso de pasos. Pasos pequeños, rápidos, como los de una niña corriendo. «¿Hola?», llamó Clara, odiando el temblor en su voz. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Luego, una risa. Aguda, cristalina, infantil. Reverberando entre las paredes de ladrillo como el eco de un recuerdo. Clara conocía esa risa. La habría reconocido en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso después de 20 años. Era la risa de Lucía. «Lucía», gritó, corriendo hacia las escaleras. «Lucía, soy yo. Soy Clara». Subió los peldaños de dos en dos, ignorando la forma en que crujían peligrosamente bajo su peso, ignorando la voz racional en su cabeza que le gritaba que esto era una trampa, que las muertas no ríen, que su hermana llevaba 2 décadas desaparecida. El segundo piso era un laberinto de corredores estrechos y habitaciones vacías. La luz de la linterna apenas penetraba la oscuridad, revelando paredes cubiertas de grafitis que Clara no recordaba de su investigación. Símbolos extraños, círculos concéntricos, espirales que parecían girar cuando las miraba demasiado tiempo. Y nombres. 14 nombres escritos una y otra vez, cubriendo cada superficie disponible. Emily, Charlotte, Iris, Abigail, Sophie, Hannah, Grace, Rose, Nina, Lillian, Margot, Catherine, Penny, Lucía, Emily, Charlotte, Iris,
Abigail, Sophie, Hannah, Grace, Rose, Nina, Lillian, Margot, Catherine, Penny, Lucía, Emily, Charlotte, Iris, Abigail, Sophie, Hannah, Grace, Rose, Nina, Lillian, Margot, Catherine, Penny, Lucía. Clara sintió que el aire se volvía más frío, más denso. Su aliento comenzó a formar pequeñas nubes blancas frente a su rostro. La temperatura había descendido al menos 20 grados en cuestión de segundos. Lucía susurró. ¿Dónde estás? Aquí. La voz no vino de ningún lugar específico. Estaba en todas partes y en ninguna, dentro de su cabeza y fuera de ella, tan cerca como su propia respiración. Siempre hemos estado aquí, hermana, esperándote. Clara giró sobre sí misma, buscando la fuente de la voz. Su linterna parpadeó una vez, 2 veces, y luego se apagó, sumiéndola en una oscuridad tan completa que parecía tener peso, sustancia, voluntad propia. No, jadeó, golpeando la linterna contra su palma. No, no, no. La luz volvió, y frente a ella, a menos de 1 metro de distancia, había una niña. Tendría unos 12 años. Llevaba un vestido blanco manchado de algo oscuro, barro, sangre, y su cabello negro caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. Estaba descalza, sus pies sucios dejando huellas húmedas en el suelo polvoriento. ¿Lucía? La voz de Clara era apenas un hilo de sonido. La niña levantó la cabeza lentamente. No era Lucía. El rostro que la miraba estaba mal. Los ojos eran demasiado grandes, completamente negros, sin iris ni pupila, solo vacíos que absorbían la luz. La boca era una línea fina que se curvaba hacia arriba en algo que podría haber sido una sonrisa si las sonrisas pudieran transmitir hambre. «No soy tu hermana», dijo la niña con una voz que sonaba como múltiples voces hablando al unísono. «Pero ella está aquí. Todas estamos aquí. ¿Quieres verla?» Clara retrocedió, su espalda chocando contra la pared. «¿Qué eres?» «Somos las que fueron tomadas, las que fueron ofrecidas, las que alimentamos lo que duerme debajo». La niña dio un paso hacia adelante, y Clara notó que sus pies no tocaban realmente el suelo. Flotaba a centímetros de él. «Hemos esperado tanto tiempo, Clara. Tanto tiempo. Esto no es real. Estoy soñando. Tengo que estar soñando». «Los sueños son puertas», dijo la niña. «Y tú has estado llamando a nuestra puerta durante meses. Tus sueños de Lucía no eran solo sueños, eran invitaciones. Y ahora estás aquí. Finalmente estás aquí». La niña extendió su mano hacia Clara. Sus dedos eran largos, demasiado largos, con uñas negras y afiladas como garras. «Ven con nosotras. Baja a las profundidades. Ve lo que hay debajo del molino. Ve lo que nos hizo esto. Ve lo que nos mantiene aquí». Clara negó con la cabeza, lágrimas calientes rodando por sus mejillas. «No, yo solo quiero encontrar a mi hermana. Solo quiero saber qué le pasó». «Entonces baja», susurró la niña, y su sonrisa se ensanchó, revelando dientes que eran puntiagudos, negros, demasiados para caber en una boca humana. «Baja al sótano. Baja a la cámara. Baja donde él espera». «¿Él? ¿Quién es él?» La niña abrió la boca para responder, pero en ese momento, una luz brillante inundó el corredor desde atrás de Clara. Una voz masculina, áspera y autoritaria, gritó: «Aléjate de ella». Ahora, Clara se volteó y vio a un hombre en la entrada del corredor, sosteniendo una linterna potente en una mano y algo que parecía un crucifijo de hierro en la otra. Era alto, con cabello gris desgreñado y una barba que no había visto una navaja en semanas. Sus ojos, hundidos y rodeados de ojeras profundas, ardían con una intensidad casi febril. Cuando Clara volvió a mirar hacia donde había estado la niña, no había nada. Solo la oscuridad vacía y el eco de una risa infantil desvaneciéndose en el aire. «Vámonos», gruñó el hombre, agarrándola del brazo con fuerza. «Este lugar no es seguro después del anochecer. Eres una estúpida por haber venido sola». «¿Quién eres?», preguntó Clara mientras se la arrastraba hacia las escaleras. «Thomas Crane, ex-sheriff de este pueblo maldito. Y si quieres vivir para ver el amanecer, harás exactamente lo que te diga sin preguntas». El faro abandonado estaba a 3 kilómetros al norte del pueblo, en un acantilado que dominaba un mar negro e infinito. Thomas Crane había convertido el lugar en una fortaleza,
Las ventanas estaban cubiertas con símbolos pintados en pintura roja, la puerta tenía múltiples cerraduras, y cada superficie interior estaba cubierta de fotografías, recortes de periódicos, mapas y notas escritas con una caligrafía frenética. Clara observó el caos organizado mientras Thomas preparaba café en una estufa de gas. Las paredes contaban la historia de una obsesión, 20 años de investigación, de teorías, de búsqueda desesperada de respuestas. «Creí que estabas loco», dijo Clara. «Eso es lo que dicen en el pueblo. Probablemente lo estoy». Thomas le entregó una taza de café y se sentó frente a ella en una silla desvencijada. Pero la locura a veces es el único camino hacia la verdad, cuando la verdad es demasiado horrible para que los cuerdos la acepten. ¿Qué era esa cosa en el molino? ¿Qué le pasó a su rostro, a sus ojos? Thomas tomó un largo sorbo de café antes de responder. ¿Qué sabes sobre la historia de Rottmoor Me, Clara? La historia real, no la versión sanitizada que aparece en los libros. Oliver, el bibliotecario, me mostró algo hoy. Fotografías del incendio de 1987. Había huesos de niños. Oliver Park. Thomas asintió. Buen chico. Demasiado curioso para su propio bien, pero tiene acceso a los archivos que el pueblo ha tratado de enterrar. Se inclinó hacia adelante. Los huesos que viste pertenecían a niñas que desaparecieron entre 1920 y 1987. Más de 40 en total. Pero eso es solo una fracción de la verdad. ¿Una fracción? Rottmoor Me fue fundado en 1847 por Ezequiel Rottmoor, un industrial que había amasado una fortuna en textiles en Inglaterra antes de emigrar a América. Oficialmente, vino buscando nuevas oportunidades. Extraoficialmente, Thomas se levantó y señaló un diagrama en la pared. Ezequiel Rottmoor era miembro de una secta, un culto que adoraba a algo que ellos llamaban el que duerme debajo. Una entidad antigua, anterior a la humanidad, que según sus creencias habitaba en las profundidades de la tierra. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás hablando de demonios? ¿Dioses antiguos? Estoy hablando de algo que no tiene nombre en ningún idioma humano. Algo que existe en los espacios entre la realidad, que se alimenta de ciertas energías, particularmente la energía de la inocencia corrompida. Thomas clavó sus ojos en ella. Ezequiel construyó el molino sobre un lugar específico. Un lugar donde, según las leyendas nativas americanas de la región, había una boca hacia el mundo inferior. Los nativos evitaban ese lugar. Lo consideraban maldito. Pero Ezequiel lo eligió precisamente por eso. Exacto. Y debajo del molino, en los cimientos, construyó una cámara, un lugar de adoración, un altar para su dios hambriento. Thomas volvió a sentarse, su rostro envejecido por el peso de lo que sabía. Durante más de 150 años, cada pocas décadas, las familias descendientes de los seguidores originales de Ezequiel han realizado ofrendas. Las niñas, siempre jóvenes, entre 8 y 13 años. Algo en esa franja de edad, en esa transición entre la infancia y la adolescencia, es lo que eso necesita. Clara se levantó bruscamente, la taza de café temblando en sus manos. Esto es demasiado. Estás hablando de sacrificios humanos, de una conspiración que abarca generaciones, de una criatura sobrenatural que come niñas. ¿Esperas que crea todo esto? ¿Viste lo que hay en el molino? ¿Viste a una de ellas? Clara recordó los ojos negros, la sonrisa llena de dientes imposibles, la voz que era muchas voces. ¿Qué eran? ¿Fantasmas? No exactamente. Thomas sacó una fotografía de su bolsillo y se la entregó. Mostraba a una niña de unos 10 años, sonriente, con coletas rubias. Esta era mi hijastra, Nina. La amaba como si fuera mi propia sangre. Desapareció el 15 de julio de 2003, 3 semanas después de que comenzaran las desapariciones. Clara miró la fotografía, el rostro inocente, la sonrisa sin preocupaciones. Lo siento mucho. Después de que desapareció, comencé a investigar. Al principio, como policía, evidencias, testimonios, procedimientos. Pero nada cuadraba. No había patrones típicos de secuestro, no había demandas de rescate, no había cuerpos. Era como si las niñas simplemente dejaran de existir, pero no dejaron de existir. No, fueron llevadas a la cámara debajo del molino, fueron entregadas a lo que hay ahí abajo. Y lo que viste esta noche, eso es lo que queda de ellas. No son fantasmas, Clara,
Son algo peor. Son ecos, fragmentos de sus almas que quedaron atrapados entre este mundo y el lugar donde las llevó. Están atrapadas en un limbo de dolor eterno, usadas como señuelos para atraer a más víctimas. Lucía, Clara sintió que las lágrimas volvían a brotar. ¿Lucía está? Lucía fue la última, la 14ª. Después de ella, los rituales se detuvieron. No sé por qué. Tal vez completaron algún tipo de ciclo. Tal vez algo salió mal. Pero durante los últimos 20 años, lo que sea que esté debajo del molino ha estado dormido. Y ahora, Thomas la miró con una expresión que heló su sangre. Ahora está despertando. Puedo sentirlo. Cada noche, los ecos son más fuertes, más visibles. Cada noche, la oscuridad del molino se extiende un poco más. Y tú, Clara, tú has venido en el peor momento posible. ¿Por qué? Porque llevas la sangre de Lucía. Llevas su conexión. Y eso te convierte en exactamente lo que necesita para despertar completamente. Clara dejó caer la taza. Se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, pero ella apenas lo notó. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no viniste a Rockmore por casualidad. Clara, los sueños que te trajeron aquí, él te los envió. Él te ha estado llamando. Y ahora que estás aquí, Thomas se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. No creo que te deje ir. En algún lugar de la noche, desde la dirección del molino abandonado, el viento trajo consigo el sonido de 14 voces infantiles cantando una melodía sin palabras. Y Clara juró que, entre todas ellas, podía distinguir la voz de Lucía. Clara no regresó al Rockmore en esa noche. Thomas insistió en que se quedara en el faro, argumentando que era el único lugar seguro en kilómetros a la redonda. Los símbolos se cubrían las paredes, explicó. Eran sellos de protección que había encontrado en diarios antiguos pertenecientes a disidentes del culto original, personas que habían intentado ponerse a Ezequiel Rockmore y habían pagado con sus vidas. No son infalibles, admitió Thomas mientras le preparaba un catre improvisado en un rincón del faro. Pero ralentizan su influencia. Me dan tiempo para pensar, para planear. Clara apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos rostros, los ojos negros y vacíos, las sonrisas llenas de dientes imposibles, las manos extendidas invitándola a descender hacia la oscuridad. Y entre todas las visiones, el rostro de Lucía, o lo que quedaba de ella, la observaba con una expresión que era a la vez súplica y amenaza. Cuando el amanecer finalmente tiñó el cielo de un naranja pálido, Clara se levantó sintiéndose más exhausta que cuando se había acostado. Thomas ya estaba despierto, inclinado sobre una mesa cubierta de mapas y documentos amarillentos. «Necesitas ver esto», dijo sin levantar la vista. «Pasa toda la noche organizando lo que sé. Si vamos a enfrentar esto, necesitas entender contra quién nos enfrentamos». Clara se acercó a la mesa. Thomas había creado un árbol genealógico elaborado que abarcaba casi 2 siglos. Con líneas se conectaban docenas de nombres, algunos tachados con tinta roja, otros encerrados en círculos negros. Ezequiel Rockmore tuvo 4 hijos. Comenzó Thomas, señalando la parte superior del diagrama. 3 varones y una mujer. Cada uno de ellos se casó con miembros de familias que Ezequiel había traído de Inglaterra, familias que compartían sus creencias. Juntos, formaron lo que llamaban el círculo interior. ¿Cuántas familias? Originalmente, 7. Los Rockmore, los Vance, los Holloway, los Thorne, los Blackwood, los Crane. Thomas hizo una pausa. Y los Pritchard. Clara sintió que su estómago se retorcía. Vance, Eleanor Vance, la dueña del inn. Su familia ha sido parte del culto desde el principio. Y Holloway, Vera Holloway, me dijo que su hija fue una de las niñas desaparecidas. Thomas asintió gravemente. Algunas familias han intentado escapar del culto a lo largo de los años. Los Holloway fueron una de ellas. El abuelo de Vera intentó denunciar al círculo en 1952, pero murió en un accidente antes de poder hacerlo. Vera creció sin saber la verdad sobre su linaje. Cuando su hija Abigail fue tomada, fue un castigo. ¿Un castigo? El culto no perdona la traición, ni siquiera generaciones después. Tomar a Abigail fue una forma de recordarle a la línea Holloway cuál es su lugar. Thomas señaló otro nombre en el diagrama. Los Thorne tuvieron un destino similar. Margaret Thorne, la anciana que aún vive en el pueblo, perdió a sus 2 hijas porque su marido intentó vender la propiedad familiar a inversores externos. Eso habría traído atención no deseada.
Clara estudió el árbol genealógico, notando los patrones, las conexiones. ¿Y los Crane? Tu apellido está aquí. Thomas se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Mi padre fue uno de los líderes del círculo hasta su muerte en 1989. Crecí dentro del culto, Clara. Asistí a las ceremonias. Vi cosas que ningún niño debería ver. Cuando tenía 18 años, me cambié el nombre, me uní a la policía en otra ciudad. Intenté olvidar. Pero volviste. Me enamoré de una mujer, Rebecca, que resultó ser de Rockmore. No sabía su conexión con el pueblo cuando nos conocimos. Cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. Estábamos casados. Ella tenía una hija de un matrimonio anterior, Nina, y yo la amaba demasiado para irme. Thomas cerró los ojos. Acepté el puesto de sheriff pensando que podría protegerlas desde adentro. Qué arrogante fui. ¿Qué pasó con Rebecca? Murió en 2002. Cáncer, dijeron los médicos. Pero yo sé la verdad. Ellos la envenenaron lentamente porque ella comenzó a hacer preguntas, porque yo la había contaminado con mi escepticismo. Y un año después, se llevaron a Nina como castigo final por mi traición. Clara puso una mano sobre el hombro de Thomas. No había palabras que pudieran aliviar ese tipo de dolor, solo la comprensión silenciosa entre dos personas que habían perdido lo que más amaban. ¿Quiénes son los líderes actuales del círculo? Preguntó finalmente. Thomas señaló 3 nombres encerrados en círculos rojos en la parte inferior del diagrama. Hasta donde he podido determinar, el círculo actual está liderado por 3 personas. La primera es Eleanor Vance. Heredó el liderazgo de su padre, Cornelius Vance, quien murió en 1995. Ella es la guardiana de los rituales, la que conoce las palabras y los procedimientos. Ella me advirtió que no saliera de noche. Casi parecía preocupada. Eleanor es complicada. Ha estado dentro del culto toda su vida, pero nunca la he visto participar directamente en las ceremonias. Creo que sigue adelante por obligación más que por convicción. Eso podría convertirla en un punto débil, o en un peligro aún mayor si siente que la estamos acorralando. ¿Y los otros 2? El segundo es Silas Blackwood. Es el dueño de casi todas las propiedades en Rockmore, incluyendo el terreno donde se asienta el molino. Tiene 73 años, pero no dejes que su edad te engañe. Es astuto, despiadado, y ha dedicado su vida entera a servir a lo que hay debajo. Si hay alguien que genuinamente cree en el poder de esa cosa, es él. ¿Y el tercero? Thomas vaciló, su mandíbula apretándose. El tercero es quien me preocupa más, porque no estoy completamente seguro de quién es. Mis fuentes dentro del pueblo sugieren que hay un líder en las sombras, alguien que ha estado guiando al círculo desde 2003, alguien joven que tomó el control después de que los rituales se completaron. Pero no tengo un nombre. ¿Cómo es posible? Llevas 20 años investigando. Porque este individuo ha sido muy cuidadoso. Opera a través de intermediarios, nunca asiste a reuniones en persona, y las pocas personas que podrían identificarlo han muerto en circunstancias convenientes. Thomas la miró directamente. Es por eso que tu llegada podría cambiar las cosas. Eres un elemento nuevo, alguien que no conocen, alguien que podría hacerlos cometer errores, o alguien que podría terminar como las demás niñas. Eso no va a pasar. No mientras yo esté vivo. Clara regresó al pueblo poco antes de mediodía, después de que Thomas le diera instrucciones precisas. Actuar con normalidad, no revelar lo que sabía, ganar la confianza de los habitantes para obtener información. El círculo te estará observando, le advirtió. Cada movimiento, cada conversación. Pero eso también significa que puedes observarlos a ellos. Busca inconsistencias, nerviosismo, cualquier señal de que alguien esté ocultando algo. El pueblo parecía diferente bajo la luz del día. Menos amenazante, más simplemente triste. Las casas abandonadas eran solo eso, casas abandonadas. Los comercios cerrados eran víctimas de una economía muerta, no monumentos a algún horror sobrenatural. Era fácil, bajo el sol pálido de octubre, dudar de todo lo que había visto la noche anterior. Tal vez fue una alucinación, pensó Clara mientras caminaba por la calle principal. Tal vez el cansancio, el estrés, la obsesión me hicieron ver cosas que no estaban ahí. Pero entonces recordó los ojos negros, los dientes afilados, la voz que era muchas voces. Why supo que no había sido su imaginación. Algo antiguo y hambriento habitaba en Rothmore Mill. Why ella estaba decidida a destruirlo.
Su primer destino fue la biblioteca. Oliver Park la recibió con una sonrisa que parecía genuinamente aliviada. Gracias a Dios, dijo en voz baja. Escuch que fuiste al molino anoche. Temía que no hubieras sobrevivido. ¿Cómo lo supiste? En este pueblo, todos saben todo. Eleanor mencionó que no regresaste al Earl Pritchard te vio entrar en las ruinas antes de que oscureciera completamente. Oliver la guió hacia la sección de archivos. ¿Qué encontraste? Clara consideró cuanto revelar. Thomas lo había advertido que confiara en Nadia, pero Oliver había sido el primero en ayudarla, el primero en mostrar evidencia de la verdadera historia de Rothmore Mill. Encontré respuestas, dijo finalmente. ¿Why más preguntas? Oliver, necesito saber más sobre el incendio de 1987. Específicamente, sobre cómo comenzó. Oliver frunció el seno. La versión oficial dice que fue un cortocircuito en el sistema eléctrico. El molino era viejo. El cableado estaba deteriorado. ¿Why la versión no oficial? Oliver miró hacia la puerta, asegurándose de que estaban solos. Hay un testimonio que nunca se hizo público. Un trabajador del turno nocturno que escapó del incendio, un hombre llamado Walter Finch. Murió hace 10 años, pero antes de morir, le contó a su nieto lo que realmente vio esa noche. ¿Why que vio? Vio figuras encapuchadas en el sótano del molino, rodeando un altar de piedra. Vio fuego que no era fuego normal, llamas negras que se movían contra el viento, que parecían tener voluntad propia. ¿Why vio? Oliver tragó saliva. Vio niñas. Docenas de ellas. De pie alrededor del altar. Pero sus ojos. Eran negros, completo clara. Completamente negros. Oliver la miró con una expresión de asombro mezclado con terror. ¿Cómo lo sabes? Porque las 6 anoche. El silencio que siguió fue denso, cargado de implications. Entonces es verdad, susurró Oliver. Todo lo que he leído, todo lo que he temido es verdad. Oliver, necesito encontrar al nieto de Walter Finch. Necesito hablar con él. No será posible. Se marchó del pueblo hace 5 años. Vive en Portland ahora. Bajo un nombre diferente. Pero, Oliver vaciló. Su testimonio está grabado. Walter hizo que su nieto lo grabara antes de morir. Un video. ¿Dónde está? Aquí. Lo tengo escondido en un lugar donde Nadia pensaría en buscar. Oliver se acercó a una estantería y extrajo un libro grueso titulado Historia Fiscal de Nueva Inglaterra 1850-1900. Abrió la tapa y reveló que las páginas habían sido cortadas para formar un compartimento secreto. Dentro había un USB. Nunca he tenido el valor de mostrárselo a Nadia. Pero si tú has visto lo que vio Walter, entonces necesitas ver esto. Media hora después, Clara estaba sentada frente a una computadora antigua en la oficina de Oliver, viendo un video que cambiaría su comprensión de todo lo que quería saber. Walter Finch había sido un hombre de 80 y tantos años cuando grabó el testimonio. Su rostro estaba cercado de arrugas profundas, sus manos temblaban, y sus ojos tenían esa mirada distante de alguien que ha visto demasiado. Trabaj en el molino durante 40 años, decía Walter en el video. Empecé como barrendero cuando tenía 15, terminé como supervisor del turno nocturno. Vi mucho en ese tiempo. Cosas que no le conía Nadia, porque, quien me hubiera creído. Los sonidos comenzaron en los años 60. Golpes desde abajo. Desde el sótano. Avisos, lentos. Los jefes dicen que eran las tuberías, que era el viento entrando por grietas en los cimientos. Pero yo sabía que no era eso. Las tuberías no lloran. El viento no te llama por tu nombre. En la noche del incendio, vaya al sótano a revisar una válvula.
No debería haber estado ahí esa hora, pero había un problema con la calefacción y, bueno, eso no importa ahora. Lo que importa es lo que six. Walter hizo una pausa, su respiración volviéndose más agitada. Había gente abajo. Personas del pueblo. Personas que yo conocía. El alcalde. El jefe de policía. Familias enteras. Todos vestidos con túnicas negras, formando un círculo alrededor de algo que parecía un altar hecho de piedra negra. Y sobre el altar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había una niña, viva, adulta, llorando, y ellos estaban cantando. Palabras que no reconocía, en un idioma que no era de este mundo. Y entonces, el altar comenzó a abrirse. Se partió por la mitad, como una boca, y debajo había. Walter cerró los ojos con fuerza. Oscuridad. Pero no era solo oscuridad. Era algo vivo. Algo que se movía, que respiraba, que tenía hambre. Y extendió algo hacia la niña, tentáculos, brazos, lenguas. No sé cómo describirlo, y la arrastró hacia abajo. Hacia la abertura. Hacia el lugar de donde venían los gritos. Great. No pude evitarlo. Y todos se volvieron hacia mí. Vi sus rostros, personas que había conocido toda mi vida, mirando como si yo fuera el monstruo. Como si yo fuera el intruso. Corey. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida. Y mientras corría, escuché el fuego comenzar detrás de mí. No un fuego normal. Este era frío. Negro. Se extendía en todas direcciones a la vez, devorando todo a su paso. Logré salir por una ventana del primer piso. Me rompí la pierna en la caída, pero no sentí nada. Solo seguí arrastrándome, alejandome del edificio mientras las llamas lo consumían. Los periódicos dijeron que murieron 37 personas esa noche. Pero eso no es verdad. Muchos más murieron. Las personas que six en el sótano, algunas de ellas aparecieron vivas y bien al día siguiente, sin una marca en sus cuerpos. Como si nunca hubieran estado en el fuego. Y los cuerpos que se encontraron muchos de ellos eran pequeños. Demasiado pequeños para ser trabajadores adultos. Pero nadie habló de eso. Nadie preguntó. Nadie quería saber. El video terminó con Walter mirando directamente a la cámara. Hay algo debajo de Rothmormel. Algo antiguo. Algo hambriento. Algo que las familias de este pueblo han estado alimentando durante generaciones. Y si nadie lo detín, nunca dejará de comer. La pantalla se volvió negra. Clara se quedó sentada en silencio, procesando lo que acababa de ver. Oliver estaba de pie detrás de ella. Igualmente mudo. ¿Crees que decía la verdad? Preguntó finalmente Clara. Creo que creía absolutamente en lo que estaba diciendo. Y después de lo que tu viste noche. Oliver se sentó junto a ella. Clara, esto es real. Hay algo debajo del molino que ha estado tomando niñas durante más de un siglo, entonces necesitamos hacer algo. No podemos simplemente quedarnos aquí esperando a que Thomas Crane me dijo que lo que sí que está ahí abajo ha estado dormido desde 2003. Pero está despertando. ¿Despertando? ¿Qué significa eso? No lo sé exactamente. Pero creo que mi legado podría tener algo que ver. Thomas dice que mi conexión con Lucia, que la sangre que compartimos, podría ser lo que él necesita para despertar completamente. Oliver palideció. Entonces deberías Ahora. antes de que sea demasiado tarde. No puedo. No voy a dejar a Lucia atrapada en ese lugar. No voy a dejar a ninguna de ellas. Pero si el te toma.